nuestras preguntas muchas veces revelan la historia que estamos creyendo acerca de Dios. Las preguntas del pueblo de Israel a Dios estaban revelando realmente cuál era el concepto que ellos tenían de su Dios. Malaquías está construido en una serie de conversaciones tensas. Dios afirma algo, el pueblo responde con una pregunta defensiva. Entonces Dios expone lo que esa pregunta defensiva revela acerca de lo que ellos creen de Dios. Una y otra vez ellos repiten esta frase: ¿en qué? ¿En qué nos has amado? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué? La primera conversación es esencialmente reveladora. Dice en Malaquías 1, del 2 al 3. Yo os he amado, dice el Señor. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. La primera declaración es de Dios. Él inicia diciendo: yo os he amado. Yo os he amado. Y lo interesante es que el pueblo de Israel no responde: ay, gracias Señor por amarnos. Gracias Señor. Señor, no nos merecemos que tú nos ames. No. Ellos no dijeron: ay, queremos saber más de tu historia, la historia de la fidelidad tuya para con nosotros, para que ese amor mío por ti crezca. No, ellos dijeron: ¿en qué nos has amado? Dudando del amor de Dios. ¿En qué nos has amado? La dureza de esa pregunta no nació de un vacío, nació del concepto que ellos tenían de Dios. Hermanos, había pérdida, pobreza, injusticia y expectativas que ellos tenían que no se habían cumplido. Y de ahí posiblemente es que surja ese resentimiento para con Dios. Pero existe una diferencia grande entre hacer preguntas para aprender o hacer preguntas para expresar nuestras emociones, a usar preguntas para juzgar a Dios. Las preguntas que ellos estaban haciéndole a Dios eran preguntas que expresaban juicio. No expresaban: ay, yo quiero aprender más de ti. Ay, Señor, yo sé que tú eres santo, pero esto es lo que yo estoy sintiendo. No era ese tipo de preguntas. Eran preguntas que implicaban un juicio hacia Dios. Muchas veces el lamento dice: Señor, no entiendo lo que haces, pero vengo a ti. La desconfianza del pueblo expresaba: como no entiendo lo que haces, ya he decidido quién tú eres. Ya yo creé en mí mi concepto acerca de tu persona. El lamento mantiene abierta la conversación, mientras que la desconfianza dicta una sentencia acerca de quién es Dios. El pueblo había interpretado las circunstancias y luego habían usado esas interpretaciones para definir quién era Dios para ellos. Ellos quizás pensaban lo que muchas veces nosotros pensamos: si Dios nos ama, la vida no sería así. Si Dios nos amara, las cosas no fueran como están siendo ahora. Si Dios fuera justo, los malos no prevalecerían. Esas no son las preguntas que nos hace la gente en la calle a veces. Si servirle a Él valiera la pena, veríamos mejores resultados. Escucha cómo se expresa Dios en Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué hemos cansado? En que decís:
cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esas eran las cosas que había en su corazón, así se expresaban ellos. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Miren, otra vez aquí en Malaquías 3:13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Todo el tiempo es como cuando le decimos a nuestros hijos, oye, mira lo que estás haciendo. Y dice, yo no he hecho nada. Yo, no. Por demás, es servir a Jehová, dicen ellos. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así como piensan ellos. Mirando, comparándose con otros. Mira aquellos como hacen el mal y de todas maneras han prosperado. ¿De qué vale que yo me esté esforzando? ¿De qué vale que yo esté todos los domingos viniendo y sirviendo al Señor? Ahí está la historia que gobernaba el corazón del pueblo de Israel. Esa historia que ellos crearon en su mente y esa historia que moldeó el concepto de ellos acerca de su Dios. Servir a Dios no produce resultado. Eso es lo que pensamos. Servir a Dios no produce resultado. Los soberbios viven mejor que nosotros. La obediencia no sirve para nada. No produce nada. Dios es justo con nosotros, es injusto con nosotros. Cuando la historia, ese tipo de historia falsa, producida por expectativas o falsas expectativas que tenemos acerca de Dios, se forman en nuestra mente, se instalan en nuestro corazón. La adoración se vuelve una transacción. La obediencia se vuelve algo pesado. Es algo que buscamos con nuestras fuerzas. Obedecemos mientras esperamos un beneficio visible. Si no, no hay obediencia. Servimos mientras somos reconocidos. Si nadie me reconoce, no voy a servir. Y oramos mientras la respuesta parezca acercarse a lo que yo quiero. Cuando no recibimos el resultado esperado, pensamos que Dios incumplió su parte. Y el problema es que eso no fue lo que Dios prometió a nosotros. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. El problema es que ese acuerdo nunca fue escrito por Dios. Nunca fue establecido por Dios. Nosotros como que hacemos un contrato con Dios en secreto y después lo establecemos en nuestra vida como que eso fue lo que Dios nos prometió. Cuando Dios no lo ha prometido. Nosotros muchas veces decimos, Señor, si soy fiel, mis hijos nunca sufrirán. Si te sirvo, mi hogar no pasará por ninguna crisis. Si oro con fe, responderás exactamente lo que te pido. Si obedezco, todos mis planes se darán. Todo me saldrá bien. Hermanos, Dios promete estar con nosotros. Él ha prometido sostenernos. Él dice que va a completar su obra en nosotros. Él promete que vendrá. Dios nos ha prometido un montón de cosas. Él prometió que Jesús vendría, que resucitaría y lo cumplió. Pero Él no ha prometido que la fidelidad de nosotros eliminará el sufrimiento. Que nuestro servicio garantizará que ganemos su favor y que nos bendiga por lo que nosotros hacemos. Eso es lo que muchas veces se vende en todos lados. En muchas iglesias se vende eso. Ese no es el evangelio que nosotros hemos recibido en la palabra de Dios.
cuando confundimos sus promesas con nuestras expectativas, terminamos acusando a Dios de romper palabras que nunca pronunció. Y yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué nosotros constantemente vamos a lo mismo, caemos en lo mismo. Y nos creemos a nosotros mismos que porque hacemos muchas cosas, Dios nos va a bendecir. O Dios nos va a eliminar el sufrimiento. O Dios va a hacer las cosas como yo quiero porque yo estoy obedeciéndole. Con Dios las cosas no funcionan así, hermanos. No funcionan así. El dolor, la traición, la oración sin respuesta muchas veces producen ese tipo de la manera de cómo vemos a Dios. No dejamos de mirar a Dios, pero lo vemos a través de una conclusión que hemos hecho en nuestro corazón, basado en nuestras expectativas no cumplidas. Hermanos, Malaquía viene al pueblo de Israel y los confronta al pueblo de Israel y nos está confrontando a nosotros también. Cuando preguntas, muchas veces, fíjense, las preguntas son importantes. Y detrás de una pregunta que le hagas a Dios, quizás haya otra pregunta más profunda que debes hacerte. Muchas veces preguntamos, ¿por qué debo dar? ¿Por qué debo dar? Quizás debes preguntarte más bien, ¿puedo confiar en que Dios cuidará de mí? En vez de preguntar, ¿por qué doy al Señor? Pregúntate, ¿realmente estoy confiando en que Dios me sustenta? ¿En que Dios es mi proveedor? ¿Que Él me va a sostener? Cuando preguntas, ¿qué debo seguir? ¿Por qué debo seguir sirviendo? En vez de preguntarlo, quizás deberías preguntarte, ¿me ve Dios cuando otras personas no reconocen lo que yo hago? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Es para Dios? Quizás nosotros preguntamos, ¿para qué servimos cuando nadie nos reconoce? O cuando no vemos que lo que estamos haciendo produce el resultado adecuado o esperado. Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente Dios me reconoce? ¿Realmente Dios me ve lo que yo estoy haciendo? ¿Realmente se agrada a Dios de mí? Cuando preguntan muchas veces, ¿por qué debo perdonar? Quizás en el corazón está diciendo, ¿será Dios suficiente si renuncio a cobrar esta deuda? Es decir, ¿será Dios realmente suficiente si yo perdono? ¿Me llenará Él? ¿Suplirá Él lo que eso no me da? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando preguntamos, ¿por qué debo esperar? ¿Por qué seguir esperando? ¿Por qué seguir esperando? Tal vez estás preguntando en tu interior, ¿es bueno Dios cuando no sigue mi calendario? ¿Es bueno Dios cuando no sigue mi plan? Muchas veces lo que decimos es, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, ya Dios no se acuerda de mí. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces revelan qué creemos nosotros acerca de Dios. Hermanos, ¿y dónde encontramos la demostración más clara del carácter de Dios? Entonces, ¿dónde realmente nosotros podemos saber quién es Dios realmente? No es en una semana sin problemas, no es en muchas actividades, no es en oraciones respondidas, no es teniendo lo que nosotros queremos y cuando lo queremos. El carácter de Dios, el amor de Dios, lo vemos en Jesucristo. Lo que el pueblo estaba preguntando, ¿en qué nos has amado? La respuesta está en Cristo. En Romanos 5:8 declara, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En vez de responder con esa altivez, ¿en qué nos has amado? Porque no nos has respondido lo que nosotros hemos pedido, porque no me has dado, porque no me has bendecido.
piensa, hemos recibido ya en Cristo más de lo que merecemos. Dios ha mostrado su amor, quizás no en darte exactamente lo que tú quieres, pero ya Él envió a Jesucristo para darte lo que realmente tú necesitas: salvación. Y el verbo acá muestra, Dios muestra su amor. Observa. Cuando el corazón pregunta, ¿en qué me has amado? Dios no nos entrega una teoría, nos dirige a la cruz de Cristo. La cruz nos muestra constantemente el amor de Dios. Así que cuando las circunstancias te hagan dudar del amor de Dios, mira la cruz. Mira a Cristo, mira lo que Él hizo por ti. Y sabrás cuánto te ama Dios. En la cruz no vemos a un Dios distante exigiendo que nos acerquemos a Él. Vemos al Hijo entrando en nuestra distancia, cargando el juicio de nuestra incredulidad. El justo tratado como culpable, para que los culpables nosotros fuéramos recibidos como hijos. La cruz no responde cada pregunta que nosotros hacemos a Dios, no, pero sí responde claramente acerca de cuánto nos ama Dios. Sí responde la pregunta acerca de si Dios nos ama. No todo lo que ocurre es bueno, no todo lo que ocurre en nuestras vidas aparenta ser favorable al momento. No todo dolor tiene una explicación que podemos comprender ahora. No toda injusticia será corregida delante de nuestros ojos en esta vida. Pero la cruz nos impide decir que Dios no nos ama. Cada vez que miramos a la cruz, cada vez que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, es imposible que nosotros podamos decir, Dios no nos ama. La promesa del regreso de Cristo nos impide pensar que la demora significa abandono. Él prometió que Cristo viene y Él lo cumple. No ha venido todavía, no ha llegado todavía, pero Él es fiel y su palabra permanece para siempre. Por eso, cuando tus circunstancias y la cruz no cuenten una historia similar, deja que la cruz tome el control. Deja que la historia de la cruz gobierne en tu mente y corazón. Nunca dudarás del amor de Dios. Lleva tus preguntas a Cristo. Lleva tus preguntas a Cristo. Dile la verdad: Señor, esperaba esto y no se me ha dado como yo lo esperaba. Señor, me siento decepcionado, no entiendo. Pero también dile: muéstrame dónde he convertido mi expectativa en una promesa falsa. Recuérdame tu amor demostrado en la cruz. No permitas, Señor, que mi herida escriba una historia falsa acerca de ti. Hermanos, el problema muchas veces que tenemos nosotros es que nos olvidamos de la cruz. Y es por eso que Jesús instituyó el memorial de la Cena del Señor. Cuando venimos juntos y compartimos la Cena del Señor, otra vez es volver a recordar el Evangelio. Es volver a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Es captar nuestra atención y tratar de despojarnos de todas esas historias y conceptos que se han instalado en nuestra mente, que muchas veces nos hacen pensar de Dios como si Él no nos amara. Sin embargo, todavía queda una pregunta. Si el corazón humano puede esconderse detrás de la religión, si puede interpretar mal a Dios, y si muchas veces ni siquiera reconoce su distancia, ¿cómo podría entonces regresar mi corazón a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo si a veces ni siquiera sé que estoy alejado? ¿Cómo puedo hacerlo si ni siquiera sé que estoy distante
distanciándome más y más de Dios, pues saben que la respuesta de Dios está. Ahí Malaquías 3, 6 al 7 dice, porque yo Jehová no cambio. Esto es bien importante. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El orden en el que está dicho es bien importante, porque Dios no comienza con la fidelidad del pueblo. Él comienza diciendo, yo no cambio. Yo no cambio. Y los llama hijos de Jacob para recordarles la fragilidad de su espiritualidad, de su relación con Dios. Jacob cometió muchísimos errores, sin embargo, por la gracia de Dios, Dios hizo un pueblo a partir de él. Ellos se habían apartado, pero Dios no había olvidado su palabra. Habían cuestionado su amor y profanado el altar, pero Dios todavía habla, confronta e invita a venir a Él. La reprensión misma era una expresión de misericordia. Porque ¿sabe qué? Cuando Dios quiere terminar con algo, Él no tiene que anunciarlo. Él no manda un profeta. Él no invierte tiempo, no pierde tiempo. Él simplemente manda fuego del cielo y acaba. Pero cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos llama, no es porque quiere vernos sentir mal. No, es porque quiere que volvamos a Él. Es porque nos está dando la oportunidad de venir a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa invitación no es la voz de un Dios tirano y distante. Es la voz del Dios del pacto. Es la voz de un Dios que no cambia. Es la voz de un Dios que dice, aunque vosotros seáis infieles, yo permanezco fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su propia palabra. Fiel a su pacto. Él ha dicho, la obra que he comenzado en ti la terminaré hasta el final. Él es fiel a lo que promete. Él no cambia. Es la voz de un Dios, el Dios del pacto, abriendo el camino de regreso. Podemos pensar, por ejemplo, en un faro, cuando se usaban los faros y el faro alumbraba y había un barco en medio del mar, en medio de la tormenta. El faro no venía a donde estaba el barco para ayudar. De hecho, el barco, al ver la luz que no cambiaba, tenía una dirección constante y podía saber dónde era el lugar que debía ir, el lugar seguro. El faro no se movía, el faro se mantiene firme en un lugar. Y así es Dios. Dios dice, ven a mí. Y Él es la referencia sólida. Él no cambia. Yo sé que esa es la dirección. Y solo lo único que tengo que hacer es ir a Él. Ya Él ha abierto el camino. Él no cambia. Su santidad no cambia. Por eso toma en serio el pecado. El pecado es pecado ayer, hoy y por los siglos. El pecado es pecado cuando es chiquito, cuando es grande. Él no cambia. Su misericordia no cambia, por eso sigue llamando hoy como llamó ayer y como llamó siglos anteriores al pueblo de Israel que se desviaba. Su fidelidad no cambia y es por eso que no abandona su pacto, su propósito, sus promesas. Ahora, la gracia de Dios no convierte el pecado en algo pequeño. No confundamos esto. Para Dios el pecado es un problema grande. Y es tan grande que solamente pudo ser resuelto enviando a su Hijo. Es el big deal. No es cosa pequeña. Él tuvo que entregar a su Hijo para resolver el problema del pecado. Así que no podemos venir con Dios diciendo, no, ese pecado es chiquito. No, Dios no minimiza el pecado. La gracia
gracia de Dios no hace el pecado pequeño. El mismo Dios que dice, yo no cambio, también dice, os habéis apartado. Tienes que regresar. Porque si no regresas vas a sufrir las consecuencias tú por ti solo. Su fidelidad no es permiso para permanecer lejos de Dios. Es la razón por la cual regresar es posible. Algunos oyen acerca de la gracia y piensan, entonces, hagamos lo que hagamos, de todas maneras Dios me va a perdonar. Hermanos, cuando pensamos así ya es porque en nuestra mente tenemos una interpretación de quién es Dios muy equivocada. Dios nos dice, arréglensela como pueda. Dios abrió el camino a través de Jesucristo. El arrepentimiento bíblico no es limpiar la casa para merecer que Dios nos abra la puerta. No. Es dejar de huir y volver a Dios para que Él limpie nuestra casa. Ese es el arrepentimiento. Así que Malaquías deja plantada esta tensión en el pueblo de Israel. ¿Puede este pueblo producir por sí mismo un corazón que se acerque a Dios? ¿Podrá ofrecer finalmente la adoración pura? ¿Podrá sostener la fidelidad que tantas generaciones de este pueblo no sostuvieron? Y la esperanza del libro no descansa en lo que el pueblo de Israel podía hacer. Descansa otra vez en lo que Dios hace por ellos. No es mejores técnicas para practicar mejor la religión. No es más prácticas, no es más actividades. No es nada de eso lo que se necesita. Malaquías 3, 1 al 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. La respuesta de Dios a la distancia de su pueblo, de sus hijos, no es solamente enviar mejores instrucciones, es enviar a su Hijo. Es enviar, es el mismo venir en la persona de Cristo. Por eso su venida no será una visita sentimental que ignore el pecado. Vendrá como fuego purificador. Vendrá a limpiar, vendrá a juzgar, vendrá a producir la adoración justa que el pueblo no puede fabricar. Siglos después, Marcos comienza su evangelio de esta manera. Principio del evangelio de San Marcos. Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marco toma el mismo lenguaje de la promesa y nos muestra a Juan el Bautista preparando el camino del Mesías, de Jesús. Malaquías dijo, el mensajero preparará el camino y el Señor vendrá. Marcos entonces dice, el mensajero ha llegado y detrás de él viene Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús entonces es la respuesta de Dios a esa distancia que nosotros paulatinamente y silenciosamente vamos creando entre nosotros y Dios. Él es el Hijo que honró perfectamente al Padre, y por eso podemos confiar en que en Él podemos acercarnos a Dios.
nosotros convertimos la obediencia en transacción, Jesús obedeció por amor hasta la muerte. Llevamos ofrendas muchas veces defectuosas, damos lo que nos sobra, pero Él se entregó completo. Usamos el altar para esconder nuestro corazón, nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestra actividad, pero Él ofreció su cuerpo, ofreció su corazón al Padre, se ofreció completo. Nosotros nos alejamos y Él vino a buscarnos. ¿Se dan cuenta? Es la obra de Dios, es Dios quien toma la iniciativa todo el tiempo. Y ya terminando, Hebreos 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la promesa. En Él Dios nos ve perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para acortar esa distancia entonces? Acercarnos a Cristo. Acercarnos a la cruz. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Jesús lo pudo. Yo no puedo, pero Él pudo. El Evangelio nos dice: encuentra el camino y vuelve. Quizás Dios salga al encuentro a recibirte. No, el Evangelio anuncia: Dios vino en Cristo para cortar nuestra lejanía. Él cargó nuestro juicio y abrió ese camino. Ya no hacemos obras para vencer nuestro temor a ser desechado por Dios. Ya no hacemos obras para vencer nuestro concepto de que Dios ya no nos bendecirá más. Ya no obedecemos para comprar seguridad, sino desde la seguridad de que estamos en Cristo. Y en Cristo somos llamados hijos de Dios. Ya no servimos para ser hijos, servimos porque unidos al Hijo hemos sido traídos al seno de la familia de Dios. Tal vez hoy estás diciendo en tu corazón: reconozco la distancia, pero no entiendo cómo poder venir a Cristo. ¿Cómo regreso si mi corazón no responde? ¿Cómo regreso si no tengo fuerzas? Nosotros no podemos fabricar emociones, no podemos acortar esa distancia entre nosotros y Dios por nuestras propias fuerzas. Necesitamos descansar en Cristo. Necesitamos depender de Él. Sé honesto, honesta con Dios. Dios está esperando que tú vengas a Él y le digas: Señor, no puedo. Levanta bandera blanca y di: me rindo. No puedo. Sé que ya no tengo la misma emoción de antes. No siento ese asombro por ti. No siento ese amor por ti. Sé que estoy distante, pero no sé cómo hacerlo, Dios. Mira a Cristo. Lee nuevamente el Evangelio, contempla al Hijo obediente, recuerda la cruz, recibe la promesa, pide al Espíritu Santo que haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y da un paso concreto para retornar a Él. Tiene que hacer uso de tu voluntad en Cristo. Si usaste el servicio para evitar sentirte mal, entonces ahora
vuelve a orar como un hijo antes de trabajar como un siervo. Dios no está esperando tener siervos, está esperando tener relaciones de hijos. Cuando tú sirves, no sirves porque tú eres siervo, sirve porque tú eres hijo, si amas a tu Padre. Si guardas resentimiento, confiésalo, busca ayuda para perdonar. Si tu distancia produjo deslealtad, busca reconciliación y reconoce el daño. Si tu dinero se convirtió en tu Señor, en tu seguridad, entrégale esa área inmediatamente a Dios. Y ayúdale, permite que Dios te ayude, a organizarte y a ser generoso. Si el desaliento te ha invadido, comienza con conversaciones honestas con Dios. Me siento así. Ustedes leen los salmos. Los salmos están llenos de salmistas que estaban expresando su amor, su enojo, su desconfianza, su falso concepto acerca de Dios. Lo expresaban de lo profundo de su corazón. Dios no se ofende porque es que ya Dios conoce lo que está en nuestra mente. No hay nada que le pueda sorprender a Dios. El regreso del corazón siempre termina tocando y transformando nuestras vidas. Cuando nuestro corazón se acerca más a Dios, nuestra vida es transformada. Por eso, hermanos, no es más religión. Es acercarnos realmente de corazón a Cristo. Si sientes que no estás disfrutando de venir aquí, si sientes que esto es una monotonía, si sientes que más bien es una carga, entonces, hermano, tu corazón se está distanciando de Dios. Y ese regreso no se logra con más esfuerzo, con más religión, con más actividad. Es el fruto de haber sido encontrado por la gracia de Dios. Es el fruto de descansar en Cristo. Así que en esta serie vamos a estar hablando acerca de familia, de dinero, de espiritualidad, de liderazgo, pero dejando de todos esos temas esta pregunta: ¿dónde está nuestro corazón delante de Dios? Eso va a ser lo más importante que vamos a ver. ¿Dónde está nuestro corazón cuando servimos? ¿Dónde está nuestro corazón cuando estamos en nuestra familia? ¿Dónde está nuestro corazón cuando ofrendamos? En fin, hermanos, regresemos a la misma imagen del comienzo. Aquella persona que está en la casa físicamente, pero que espiritualmente, emocionalmente no está. Una persona puede permanecer en casa y sin embargo estar lejos. Puede sentarse a la mesa sin compartir el corazón. Puede responder, cumplir, continuar, pero haber perdido la comunión. Quizás eso describe hoy tu relación con Dios. No te has ido, pero tampoco estás realmente cerca. Sigues asistiendo y sirviendo. Quizás nadie lo ha notado, pero tú sabes que la oración se volvió en algo mecánico. La adoración es pesada y la obediencia es una negociación entre tú y Dios. Tal vez debajo de esa distancia hay una herida. Quizás estás resentido con Dios. Confiésale a Él. Y no dejes que esa historia, no dejes que esa crisis, no dejes que esa realidad cree en ti un concepto falso acerca de quién es Dios realmente. Escucha hoy la voz del Señor. Él no está diciendo finge tu dolor, ni trabaja más fuerte para que elimines ese sentimiento. Él está diciendo simplemente vuelve a mí. Vuelve a mí. Y antes de pronunciar esa invitación, Él nos recuerda: yo no cambio. Venir a Él es seguro hoy, mañana y todos los días, porque yo no cambio,
santo, santo. Él se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Y eso ha demostrado cuánto nos ha amado. Y Cristo ya hizo lo necesario para abrir ese camino al Padre. Hermano, quiero terminar haciéndote estas preguntas. Y no es para que la contestes ni para que demuestres cuán bien estás o cuán destruido estás a nadie. Es para que te la respondas a ti mismo. ¿Qué continúas haciendo para Dios aunque has dejado de disfrutar de Dios? Tal vez has aprendido a producir, a permanecer, a dar. Nómbralo tú mismo. ¿Cuántas cosas? Pero que no estás disfrutando. ¿Qué circunstancias has permitido que definan el carácter de Dios para ti? ¿Qué circunstancias has permitido que definan en ti el carácter de Dios? Una pérdida, una demora, una injusticia, una oración sin respuesta esperada. No la niegues, pero tampoco le concedas a esas circunstancias borrar la cruz de tu corazón. Y la tercera pregunta con la que te dejo: ¿dónde necesitas? ¿En qué área de tu vida necesitas dejar de prometer un mejor desempeño y comenzar a depender de la obra de Cristo? Debemos hacernos esas preguntas. El fin de Malaquías mira hacia la sanidad que Dios promete a su pueblo. Y dice en el 4:2, y con esto termino: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la promesa que Dios nos da. Dios señala nuestra realidad, provee el camino, dice: es seguro venir a mí, yo no cambio, yo permanezco fiel aunque ustedes sean infieles. Pero no solamente eso, Él abre el camino a través de Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y para recibirnos nuevamente. Así que si eres cristiano hace tiempo, evalúate y mírate. Si por primera vez estás escuchando esto y has entendido cuánto nos ha amado Dios y nunca ha venido a Él como hijo o no lo has recibido en tu corazón, esta es la oportunidad que Dios nos ha dado. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros en la condición que estemos. No importa dónde estás, Dios te está